Muy buenas tardes y bienvenidos a las actividades de la Academia de la Psicología de España, donde hoy presentaremos el libro del profesor Enrique Echeburúa, titulado Muerte por suicidio, el sufrimiento de las víctimas y el duelo de los supervivientes, que ha sido muy recientemente publicado en la editorial Pirámide. Muchas gracias, profesor Echeburúa. Gracias a los académicos presentes, a nuestro presidente y, desde luego, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. El profesor Enrique Echeburúa es catedrático emérito de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco, académico de número de la Academia de Psicología de España y académico de número de la Academia Vasca de las Ciencias, Artes y Letras. Y es sin duda uno de los referentes más claros de la psicología clínica y de la victimología en España. En el ámbito de la psicopatología, de los tratamientos psicológicos y en general de la psicología clínica, el profesor Echeburúa ha desarrollado una ingente labor investigadora con más de 16 proyectos de investigación dirigidos en convocatorias competitivas, más de 20 tesis doctorales y unos 340 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales de prestigio. Ha realizado estancias como profesor invitado en universidades de las más prestigiosas de Canadá y Estados Unidos. Ha sido codirector de la revista de Victimología y posteriormente editor de dicha revista. Y también forma parte de los comités editoriales de más de una docena de revistas en el área de la psicología clínica y de la psicología forense. Es director del Grupo de Investigación en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad del País Vasco e investigador senior del Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Salud Mental. La relevancia de sus investigaciones ha sido reconocida por numerosos premios y distinciones, entre ellos, por ejemplo, el primer premio de Psicología Rafael Burgaleta o el premio Euskadi de Investigación en el área de las Ciencias Sociales y Humanidades. Pero su relevancia en el campo de la victimología va mucho más allá de sus investigaciones. Fuera de la universidad ha ocupado, entre otros cargos, el de miembro del Consejo Asesor del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, el de coordinador científico de la Estrategia de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, o el de miembro del patronato de la Fundación Vasca para la Ciencia. Y en el ámbito de la victimología, al que tantos años ha dedicado, ha sido, entre otros puestos, miembro cofundador del Instituto Vasco de Criminología y presidente de la Sociedad Vasca de Victimología. Además, el profesor Echeburúa es sin duda uno de los autores más prolíficos de la psicología española. Ha publicado, creo haber contado, profesor, 44 libros antes de este, pero debo incidir en que no solo el número de libros es remarcable, sino sobre todo el hecho de que la mayor parte de ellos han sido y siguen siendo manuales de referencia en los temas que abordan y han formado a decenas de generaciones de psicólogos que hemos encontrado en esas obras manuales prácticos sobre cómo trabajar en los trastornos de ansiedad, las adicciones, en el abuso de Internet, en el abuso sexual en la infancia, en la adicción a las redes sociales, en el juego patológico y ahora en el suicidio. El presente libro, Muerte por suicidio, el sufrimiento de las víctimas y el duelo de los supervivientes, este libro está destinado, me atrevo a asegurarlo, a ser otro de sus manuales de referencia, porque el profesor Echeburúa aborda con su habitual claridad y rigurosidad intelectual el problema del suicidio desde una perspectiva global. Se aportan datos epidemiológicos que hablan por sí solos de la magnitud del problema. Se mencionan variantes de las conductas suicidas con diferentes niveles de gravedad. Se describen en el libro los principales métodos de suicidio, sin pasar por alto el hecho de que en ocasiones puede existir más de una persona implicada en el comportamiento suicida, como en los suicidios ampliados, los homicidios por compasión o incluso en los suicidios terroristas. Con un estilo ordenado, claro, el profesor Echeburúa va desmontando en los diferentes apartados del libro algunos de los mitos más nocivos que aún hoy siguen existiendo en la sociedad sobre el suicidio, como pensar que el suicidio viene de familia, que quien mucho lo dice nunca lo hace,
o que hablar de suicidio induce a llevarlo a cabo. Se desmonta la creencia de que la decisión es irrevocable y en su libro se pone de relieve las ambivalencias que las personas sienten con respecto a la idea de suicidarse. Y además hay un apartado específico sobre suicidio y trastornos mentales para poner de relieve que aunque los trastornos mentales son un importante factor de riesgo, no es cierto que todo el que se suicida tenga un trastorno mental grave. En su ambicioso abordaje del tema del suicidio, el profesor Echeburúa se ocupa del impacto emocional en las familias, del problema de la estigmatización y se acometen de forma sistemática los factores de riesgo, la multicausalidad y la necesidad de intervenciones preventivas en los diferentes momentos y dirigidas tanto a la persona como a su entorno más cercano, incluyendo además un provechoso apartado de indicadores positivos y negativos del proceso de recuperación. En definitiva, profesor, no se deja usted nada. Y por eso este libro supone una contribución muy grande para los profesionales que quieren formarse en este ámbito y desde luego será de gran provecho también para los grupos de autoayuda, cuya labor y utilidad se menciona explícitamente en el libro. Y también como colofón final, a mí me ha encantado la carta de los cofundadores de una asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido. Personalmente creo que este libro supone una gran contribución también para la formación de psicólogos. Es un material valiosísimo para incluir en los programas de grado en psicología, pero también en los programas de máster, en los de internos residentes y además intentar que el suicidio no sea uno de esos temas que se ven puntualmente dentro de otros temas de forma insuficiente. Creo que con este libro va a ser más fácil que este tema se aborde como un tema con entidad propia. Sin duda, este libro es otra obra más que refleja, profesor, su pasión por la psicología, su excelencia en el trabajo y su compromiso a lo largo de toda su vida profesional para que el conocimiento científico contribuya a mejorar nuestra sociedad. Enhorabuena, profesor Echeburúa, por este libro, cuando quiera. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Maripaz, por tus amables palabras sobre mi persona y sobre el contenido del libro. Quiero agradecer también a la Academia de Psicología que me haya brindado la posibilidad de hacer esta presentación de este libro. Y quiero decir brevemente, antes de empezar a desglosar algunos aspectos relevantes de su contenido, que si lo he escrito ha sido fundamentalmente porque he visto que se trata de un problema de preocupación social que ha emergido con fuerza en los 5 últimos años. Me refiero a la preocupación que existe en los medios de comunicación sobre el aumento de suicidios, del que ya ahora vamos a hablar, y por otra parte porque existen pocos libros específicos de tipo clínico al respecto, y por ello me pareció que era oportuno abordar, digamos, este texto con este enfoque que estoy diciendo, con la peculiaridad de que he tratado de integrar algo que a mí me preocupa también especialmente, que es, por una parte, el sufrimiento de las víctimas, que es en definitiva a lo que lleva a algunas personas a adoptar esta decisión irreversible de morir por suicidio, y el duelo de los supervivientes, porque en definitiva esto no se toca en otros temas relacionados con el suicidio, por lo menos sistemáticamente. Hay que tener en cuenta que por cada persona que se suicida hay una onda expansiva que afecta al menos a 4 personas, que son los familiares directos de esa persona, que además, a diferencia de otro tipo de duelos, cargan con un plus especial que está asociado a problemas o a sentimientos de vergüenza, sentimientos de culpa, a situaciones de aislamiento social y a un cierto estigma que rodea al suicidio, porque el suicidio ha estado rodeado hasta ahora de un cierto aura de silencio, y muchas personas, incluso cuando una persona ha cometido, cuando se ha suicidado, a la hora de dirigirse a sus familiares,
pues han eludido en ocasiones el hacerlo porque no sabían qué decirles, no sabían cómo abordar esta situación, y esto ha hecho que todavía estas personas hayan tenido que vivir ese dolor cargado, digamos, de culpa, de vergüenza, de si pudieron hacer algo y no lo hicieron, o si hicieron algo mal que pudo haber sido responsable de todo ello. Por ello, el duelo de los supervivientes ocupa, digamos, una parte muy importante de este libro, porque se diferencia del duelo de las personas, digamos, normales. Frecuentemente se convierte en un duelo complejo y requiere realmente un tipo de tratamiento, requiere el apoyo de grupos de autoayuda que se van constituyendo para hacer frente a esta situación, y mucho más cuando se da el drama de que el familiar perdido es un hijo, con el doble efecto antinatural que una situación de este tipo tiene. Bien, dicho esto, quería precisar que el suicidio no deja de ser sino un enigma que genera perplejidad a la sociedad y desolación a los familiares, y que no tenemos muchas veces una respuesta clara de por qué se ha producido ni de qué medidas tomar para evitar que ocurra. Otra cosa es que hoy conozcamos más cosas y tratemos de desarrollar, y se han desarrollado ya, estrategias preventivas por una parte, estrategias de tratamiento para los supervivientes de tentativas de suicidio, pero no olvidemos que en ningún caso, porque en ningún país se ha conseguido, vamos a llegar a una tasa de suicidio cero, porque eso es prácticamente imposible. Hay que señalar que las personas que se suicidan, más que morir, lo que quieren es dejar de sufrir. Es decir, a nivel emocional, lo que está presente en las víctimas de suicidio es un sufrimiento emocional. A nivel conductual, lo que aparece es una carencia de recursos psicológicos o psicosociales para poder hacer frente a ese sufrimiento, y a nivel cognitivo está presente, digamos, una profunda cognición de desesperanza, es decir, de que estas personas se encuentran en un agujero sin fondo al que no ven salida, y de alguna manera esa desesperanza proyectada hacia el futuro es lo que puede llevar a que estas personas se impliquen en este tipo de conductas suicidas. Bueno, debo decir, cuando hablamos de la frecuencia del aumento de suicidios, que hay que relativizar en cierto modo esta conducta. El número de suicidios, por lo que por ejemplo a España se refiere, por utilizar este contexto geográfico, se ha mantenido en la última serie de años. Si utilizamos una perspectiva histórica de 2 décadas, por ejemplo, se ha mantenido relativamente estable, con un ligero aumento en las 2 últimas décadas de en torno, digamos, a un 15% aproximadamente, de manera que hay una horquilla de 3.500 a 4.000 suicidios, que es lo que se mantiene relativamente constante en los últimos años. Lo que ocurre es que los suicidios se han convertido en la primera causa de muerte externa, no tanto por su aumento, sino fundamentalmente porque en este mismo periodo los accidentes de tráfico se han reducido a una cuarta parte, lo cual ha hecho que este fenómeno pues haya adquirido una prevalencia epidemiológica pues realmente mucho mayor. En cierto modo, desde mi punto de vista, lo que hay que preguntarse no es por qué ha aumentado realmente el suicidio, sino por qué no se ha reducido, cuando en cambio otros fenómenos causantes de mortalidad sí que se han reducido. Por ejemplo, los accidentes de tráfico, que hemos pasado de tener de 5.000 a 6.000 a 1.500 o 1.600 en el último año. Han disminuido también los feminicidios, lentamente, pero con una disminución regular en los 5 últimos años, al margen de que cada caso que ocurra sea siempre terrible. Y también han disminuido los homicidios y asesinatos, que son en torno a unos 250, 300 al año en España. En definitiva, con esto lo que quiero decir es que el número de suicidios es mucho mayor,
que el de estos fenómenos que causan mortalidad, hasta el punto de que tenemos pues 13 veces más probabilidades de quitarnos la vida por una depresión, por un trastorno mental grave o por un hastío de la vida, que de que nos la quiten violentamente. Con lo cual esto nos induciría a que probablemente sea más preciso invertir dinero, medios y recursos humanos más en prevención, en salud mental y en programas educativos, en programas familiares y en programas comunitarios, que en policías o en sistemas de alarma, por así decirlo. Debo decir que en la sensación que hay tan amplia, si ahora nos referimos, por ejemplo, al ámbito de las edades, hay una idea también un poco equivocada dentro en el ámbito social y comunicativo, y es fundamentalmente que el suicidio parece que es un fenómeno que está afectando a personas jóvenes, y este es el mensaje que se emite. Este mensaje en parte es comprensible porque la muerte de cualquier persona por suicidio es lamentable, pero lo es mucho más en una persona que tiene potencialmente un recorrido vital muy amplio, como es el de una persona joven, y eso causa un impacto profundo en la población y crea la percepción de que realmente es un fenómeno pues, más frecuente del que realmente es. En concreto, si hablamos de la epidemiología de los suicidios, el punto crítico se plantea fundamentalmente en la vida adulta. Es decir, entre los 30 a 59 años se producen el 52% de los suicidios, más de la mitad de los suicidios. Luego el segundo pico afecta a personas mayores, concretamente adultos mayores de 60 años, suponen el 40% de los suicidios existentes en España, y hay un 8% que afecta a personas que se encuentran entre los 15 y los 30 años, es decir, adolescentes y jóvenes adultos. Por tanto, no es lo más frecuente, pero indudablemente genera realmente una mayor preocupación. Estas edades, además, presentan unos perfiles diferentes en cuanto al suicidio que trataré brevemente de precisar. Bueno, por otra parte, antes de proseguir, hay que señalar que la situación española realmente es, con una tasa de un 8,44 por 100.000 habitantes, es claramente inferior a la de los países desarrollados de la Unión Europea, en que oscilan entre un 10 a un 15% por 100.000. Esto obviamente no es un consuelo, pero es simplemente de decir que nos encontramos dentro de unas tasas que no son, me refiero, escandalosamente altas si las comparamos, por ejemplo, por lo que a Europa se refiere, con los países nórdicos, por una parte, y por otra con los países del este de Europa, como Hungría, Polonia, etcétera, con tasas mucho más altas, o si lo comparamos con los países ricos, digamos, de Extremo Oriente, como son especialmente Corea del Sur, Japón o Singapur, donde, siendo países ricos, presentan unas tasas muy altas de suicidio, en fin, por razones que ahora no puedo entrar en concreto, pero que tienen mucho que ver con el nivel de competitividad con que se vive, el nivel de la percepción que se tiene del fracaso en el caso de que uno no consiga los objetivos que están impuestos externamente, como pueden ser el éxito escolar, el éxito profesional, la perfección física en el caso de las mujeres, etcétera, en donde el peso que tiene es muy alto y un cierto criterio cultural de que la muerte es una salida válida, la muerte autoinducida es una salida válida cuando no se consiguen realmente estos objetivos. Esto afortunadamente no ocurre entre nosotros, por lo menos a nivel social, de la misma manera que ocurre en estos ámbitos. Bien, por otra parte, lo que quería señalar es que si el otro tema importante relacionado con las personas jóvenes es que a veces se confunden distintos conceptos que no son unívocos. Es decir, cuando se habla de suicidio, una cosa es el suicidio consumado, es decir, aquel que produce realmente la muerte de esa persona,
que afecta en el caso de las personas jóvenes al 8% del conjunto del total de los que se producen, y otra cosa es algo que sí ha aumentado de forma considerable, que son las tentativas de suicidio. Es decir, tentativas de suicidio que no consiguen, que aun estando precedidas de una ideación suicida, no consiguen realmente el objetivo de la muerte de esa persona. Esos intentos, esas tentativas de suicidio, por una parte, y por otra, la ideación suicida, es decir, el tener ideas de suicidio más o menos reiteradas, sí que son muy habituales entre personas jóvenes y parece que sí han aumentado, digamos, de una forma considerable. Lo que es importante respecto a lo que señalaba antes de las tentativas de suicidio es que se calcula que hay, por lo menos, digamos, de 5 a 10 tentativas de suicidio por cada suicidio consumado. Eso quiere decir que muchas veces la intencionalidad de la persona que acomete esta conducta no es necesariamente la búsqueda de la muerte, sino un grito de auxilio, una búsqueda desesperada de ayuda para hacer frente a ese sufrimiento central o ese sufrimiento emocional intenso y del que no saben cómo salir, al que me refería realmente en un principio. Si hablamos en concreto del suicidio en los jóvenes y hablamos ahora de las motivaciones que pueden llevar realmente a este tipo de conductas, pues nos encontramos que son variadas. En el caso de los jóvenes, una de las peculiaridades que se presenta es el suicidio impulsivo. Es decir, unido a que en esta edad realmente al no tener todo el desarrollo cerebral consolidado, porque no se tiene hasta que se tiene una edad de los 15 o 25 años, hace que la impulsividad tenga un peso muy específico. Si esa impulsividad se une a las tormentas emocionales que en la adolescencia y en la juventud se viven con mucha mayor intensidad, me refiero de una forma espasmódica, en relación, por ejemplo, con rupturas de pareja no deseadas, con una conflictividad familiar, con un fracaso escolar reiterado, con un nivel de acoso escolar o ciberacoso, o con un nivel de no alcanzar los objetivos de perfección en relación con las expectativas que se crean en las redes sociales, etc. Y también en esta edad es verdad que surgen aspectos como lo que es el consumo de drogas, me refiero el consumo de hachís, marihuana, el abuso de alcohol, el abuso de redes sociales, y todo ello puede realmente facilitar que se dé ese tipo de situación. Al mismo tiempo surgen también en esta edad, me refiero en el ámbito de la adolescencia y la juventud, los trastornos de la conducta alimentaria y muy en particular la insatisfacción con la imagen corporal. Si eso además uno se compara con los modelos que aparecen en Instagram, en TikTok, etcétera, pues realmente una persona puede sentirse profundamente frustrada. Si esa persona es vulnerable porque no cuenta con un apoyo familiar o un apoyo social determinado, entonces puede carecer de estrategias de afrontamiento para hacer frente a esos factores estresantes. Cuando nos encontramos realmente, y también surge, hay que señalarlo también como aspecto importante, surgen también los episodios depresivos en la adolescencia. Y la depresión realmente es la bestia negra del suicidio, lo cual se pone más de relieve todavía en la vida adulta, como ahora comentaremos. Bien, cuando se habla de la vida, cuando se habla de la vida adulta, quedé señalado que es... y también quería resaltar otra cuestión que es importante en la adolescencia, y es la presencia de las autolesiones. Las autolesiones, a diferencia de las tentativas de suicidio, no suponen una intencionalidad suicida. Es decir, el objetivo de estas autolesiones, en forma, por ejemplo, de cortes en antebrazos o en muñecas o de golpes contra la pared, etc.,
no tienen claramente una finalidad autolítica, sino que lo que pretenden es regular el dolor emocional que estas personas experimentan en forma de rabia, de ira, de soledad, etc., y constituyen también un grito de auxilio. Pero paradójicamente, digamos, y por razones que no conocemos con exactitud, lo que estas autolesiones provocan es un alivio del malestar emocional que estas personas adquieren. Si es una persona, además, se le refuerza esta conducta con la experimentación de un alivio del dolor emocional, pues lógicamente la probabilidad de que estas conductas sean repetidas y se den de forma reiterada, pues realmente es mucho mayor. A ello conduce también el uso pues, descontrolado de Internet, donde aparecen imágenes en Instagram, donde hay personas, o sea, que pueden portarse, fotografiarse y realmente dar una imagen o ideas a personas obviamente vulnerables para poder llevar a cabo este tipo de conductas. Esto no quiere decir que, aunque no tengan una finalidad autolítica, sin embargo, constituyen un factor de riesgo para que, andando el tiempo, y si las circunstancias vitales y sociobiográficas de estas personas se complican, pueda realmente tener un intento de suicidio, con lo cual constituyen de por sí un factor de riesgo para implicarse en este tipo de conductas. Bueno, cuando hablamos del suicidio en la población adulta, que es el punto, como he dicho, epidemiológicamente más relevante, entre los 30 y los 59 años, la pregunta inmediata es si tenemos que asociar realmente el suicidio a un trastorno mental. Digo esto porque fundamentalmente las personas tenemos un instinto de supervivencia, tenemos un deseo de sobrevivir que hace que realmente el suicidio constituya una excepción y no la regla. Y eso, bueno, pues nos permite también un cierto grado de tranquilidad, de que no hay un determinismo que nos aboque al suicidio si las cosas nos van mal en la vida en un determinado sector. Bueno, debo decir que la pregunta es, insisto, si estas personas presentan algún tipo de trastorno mental que trastoque o que ponga en cuestión ese instinto de supervivencia o deseo de sobrevivir que es inherente a la condición humana y a la que antes me refería. Bueno, debo señalar que en un 70 u 80% de los casos, efectivamente, en el suicidio hay un trastorno mental cuando se lleva a cabo realmente este tipo de conducta. Pero también hay un 30% aproximadamente de casos en donde no está propiamente presente realmente un trastorno mental, sino que lo que le lleva a esa persona a suicidarse es, digamos, lo que denominamos un suicidio por balance existencial. Es decir, una persona en un momento determinado y a una edad concreta, más a medida que van pasando los años, puede tener una percepción de una vida fracasada, bien en la familia, en la economía, en el trabajo, en el rol social que esa persona desempeña y una pérdida de estatus social. Es decir, estas personas pueden presentar un cierto hastío de la vida con un sufrimiento existencial que es que plantean el ¿para qué seguir adelante? Y pueden llegar en un momento determinado a tomar una decisión de que haciendo un balance, digamos, de lo que ha sido su vida positivo y negativo y lo que prevén, lo que proyectan para el futuro, puede ocurrir que esa persona opte por suicidarse. Otras personas, en cambio, digo, aparte de este tema de suicidio por balance existencial, sí, está muy vinculado también a la falta de valores que una persona pueda presentar o que se encuentre, además de lo que he señalado antes, en una situación de vergüenza social o de humillación inasumible. Me refiero a una persona que tenga unos valores éticos determinados y que por una serie de circunstancias se encuentre implicado en una estafa económica, en una conducta reprochable socialmente y que supone una vergüenza social, pueda no asumirla, pueda considerar que es incapaz de poder sobrevivir con ella y seguir adelante. Bueno,
también saben que hay mucha gente que tiene ese tipo de situaciones de estar implicado en situaciones de vergüenza social y a ellos no les afecta, especialmente desde una perspectiva psicológica. Pero esa es otra cuestión de la que desborda un poco este enfoque. Y también hay que tener en cuenta que en la edad adulta empiezan a surgir, bueno, no solo en esta edad, pero en la edad adulta frecuentemente pueden surgir a veces limitaciones graves del horizonte futuro. Me refiero, por ejemplo, en el caso de la aparición de una enfermedad grave o de una enfermedad crónica que resulta invalidante y que le impide a esa persona disfrutar de la vida como lo hacía anteriormente, o encontrarse, por ejemplo, con una soledad no asumida en personas que a lo mejor presentaban una dependencia emocional respecto a su pareja y que por la ruptura de esa pareja o por la situación de viudez en que, sobrevenida en un momento determinado, pueden encontrarse realmente sin un arrope determinado y ver un horizonte pues, empobrecido en lo que va a ser su vida. Si hablamos ya propiamente de trastornos mentales, he dicho que constituyen, digamos, la mayor parte de los casos, y eso hace que también sean, por tanto, conductas que se puedan prevenir y que se puedan intervenir. Y si el tratamiento si la detección es temprana y el tratamiento es efectivo, en muchos casos, no en todos, en muchos casos se puede prevenir. He dicho que no hay que hacer tampoco de la prevención digamos, un mito, porque el suicidio cero no existe, pero no existe en nuestro país ni existe en otros países más desarrollados que el nuestro que llevan trabajando años atrás. Esto no quiere decir, obviamente, que tengamos que cruzarnos de brazos. Lo que tenemos que hacer es llegar a las cotas más bajas posible e intentar conseguir, digamos, los mejores resultados. Bueno, entre esos trastornos mentales, sin duda, antes lo apuntaba, la depresión grave, me refiero, no los episodios depresivos adaptativos o reactivos que una persona pueda tener ante situaciones concretas, sino la depresión grave o el trastorno bipolar, especialmente en lo que se refiere a las fases depresivas, es sin duda, como he dicho antes, la bestia negra del suicidio, y es donde más frecuentemente se producen este tipo de conductas suicidas, sobre todo cuando la depresión no está tratada adecuadamente o la persona ha abandonado el tratamiento o no ha tenido realmente un nivel de seguimiento regular. Otro segundo trastorno que tiene mucho que ver con el tema del suicidio es la dependencia alcohólica o la dependencia de otras sustancias psicoactivas, sobre todo cuando es una dependencia de larga evolución y eso ha implicado que la persona se siente atrapado realmente en la red de la adicción, cuando le ha producido una pérdida de su trabajo, una pérdida de su familia, digamos, un estigma social de que está señalado como persona adicta. Eso puede llevarle, digamos, de una forma comórbida a una depresión y, en último término, a provocarse el suicidio. Hay otros casos, como la anorexia, por ejemplo, especialmente la anorexia restrictiva, de larga evolución, cuando una persona no ha conseguido salir de esta situación, ha perdido sus amigos, se considera ya que los tratamientos, o considera ella, hablamos sobre todo de chicas, que se considera ella que realmente no tiene ya una posible solución, pues realmente puede optar por la conducta suicida mediada por esta depresión. También en la esquizofrenia se pueden dar episodios suicidas en función de las alucinaciones o de las ideas delirantes que estas personas tienen. En estos casos suele tratarse de un suicidio impulsivo, no planificado y de alguna manera esto muy difícil de predecir. Es verdad que el número la tasa de esquizofrenia es relativamente baja en el conjunto de la población, en torno al 1%, y eso hace que la aportación, digamos, al número total de suicidios que hay en nuestro país pues sea relativamente baja en este contexto. Pero hay que tener en cuenta esta situación, porque en la depresión, en cambio, predominan mucho más esos suicidios que son a veces planificados. Me refiero donde una persona
fruto de esa ideación suicida, puede llegar a planear realmente el momento, el método, el lugar en donde va a llevar a cabo realmente esa conducta, puede llevar a cabo incluso conductas de cierre, lo que llamamos conductas de cierre, como pueden ser, por ejemplo, el cambiar el testamento, el hacer el regalo de ciertos objetos que son emblemáticos, porque tiene ese tipo de situación realmente ya muy arraigada y realmente muy planificada, ¿no? Bueno, y por otra parte, el suicidio en la tercera edad, me refiero a partir de, digamos, de los 65 años, tiene que ver en parte con aspectos que son comunes a la edad adulta, como es la depresión profunda, sobre todo cuando implica encerrarse en un círculo de tristeza y la persona, además unido a sus limitaciones físicas, en el caso de que las tenga, pues tiene dificultades para poder socializarse, para poder tener relaciones, etc. Afortunadamente hay muchísima gente de esta edad y de más edad que lleva una vida muy activa, pero me refiero que hay un grupo o un subgrupo de personas que se encuentran en esta situación. También se encuentran con que tienen que afrontar el problema en ocasiones de una soledad no deseada. Y la soledad no deseada es especialmente dura, porque el día se hace realmente muy largo, la persona frecuentemente se deprime o tiene una depresión subclínica en muchos aspectos y realmente puede facilitar el que se implique en este tipo de conductas, sobre todo si viene acompañado de enfermedades crónicas invalidantes o de la percepción de ser una carga para la familia. Cuando ve que presenta un problema en donde por el desarrollo, digamos, de la medicina se puede controlar lo que es el sobrevivir, pero realmente no con un grado de autonomía y sino con un nivel de dependencia que en algunas personas lo pueden vivir como algo humillante, sobre todo en personas que previamente han sido autónomas, etc. Y aquí también el tema de la depresión asociada a esta situación pues complica especialmente las cosas. Por tanto, quería señalar que el suicidio en las diversas edades puede presentar realmente distintos matices. Por supuesto, también entre adolescentes, lo he dicho antes, existen fenómenos asociados al problema de una orientación sexual no asumida o un acoso por su orientación sexual o la situación de haber vivido un abuso infantil prolongado en la familia, especialmente de tipo intrafamiliar, por ser este el más frecuente de todos ellos, que puede facilitar la implicación en este tipo de conductas. Bueno, ¿cuáles son las, digamos, señales de alarma o factores de riesgo? Porque he señalado antes que distinguimos suicidios que están planificados y suicidios que son impulsivos. El suicidio impulsivo tiene difícil solución, o sea, es mucho más difícil de hacer frente a ello, especialmente si la persona además cuenta con procedimientos para conseguir ese suicidio de forma rápida y efectiva. Por ejemplo, si una persona dispone de un arma, porque es policía, es militar, es cazador, etcétera, ante un acto impulsivo, ante la posibilidad de llevar a cabo la conducta irreversible es muy alta. O una persona, pues, digamos, vive en lugares altos, etcétera. O en el caso de un adolescente, tiene, por ejemplo, fármacos a mano, fármacos que a veces toman sus padres. Me refiero concretamente en el caso de psicofármacos como benzodiazepinas o de analgésicos, donde pueden hacer una ingesta masiva de esos botes de fármacos, incluso mezclándolo con alcohol, etc. Entonces el riesgo realmente pues, aumenta considerablemente en ese aspecto. Entonces, tenemos que distinguir por una parte lo que son los factores de riesgo más importantes que podemos detectar. Por tanto, algunos son inmodificables, pero otros son modificables. Dentro de los factores inmodificables se encuentra, por ejemplo, el haber tenido una tentativa previa de suicidio.
La persona que ha tenido una tentativa, sobre todo en el transcurso del primer año después de esa tentativa, presenta un riesgo alto de que pueda implicarse en otra, que en este caso puede ser definitiva. El tener antecedentes familiares de suicidio, me refiero en familiares cercanos de primer grado, no precisamente por una transmisión genética, o al menos esto no está demostrado, sino realmente por haber interiorizado que el suicidio puede ser realmente una alternativa válida si se dan determinadas condiciones de fracaso o determinadas condiciones de no ver una claridad ante el futuro. Es un factor de riesgo la presencia de sucesos traumáticos, especialmente cuando son continuados y mucho más en el entorno intrafamiliar, como el ejemplo de abuso sexual infantil o el maltrato infantil de forma regular. Y también, en concreto, es un factor de riesgo el hecho de ser varón, porque antes no lo comentaba, que dentro de la epidemiología del suicidio, aproximadamente los 2/3 de suicidios consumados son de hombres. Y sin embargo, las tentativas de suicidio se invierte el resultado. Aquí hay una paradoja del género en donde los 2/3 de tentativas de suicidio son de mujeres. Eso quiere decir que, por razones que no conocemos exactamente, pero que desde mi punto de vista tienen mucho que ver con el factor protector que para muchas mujeres supone su compromiso con la vida, con el cuidado, con una potencial maternidad que puedan tener en un momento determinado, les produce mayor rechazo la idea del suicidio consumado. Lo cierto es que en la serie histórica de 20 años, por ejemplo, que tenemos en España, siempre se han dado más o menos estas proporciones, de 2/3 de suicidios consumados en hombres y en cambio de mayores tentativas, pero que probablemente no intentan provocarse la muerte en el caso de las mujeres. Por otra parte, estaba señalando que hay unos factores de riesgo, como he señalado, los que he señalado de ser hombre, etcétera, pero hay otros factores de riesgo que son modificables. Me refiero que se puede actuar sobre ellos, que se puede y se debe actuar sobre ellos, como son, por ejemplo, el presentar un trastorno mental. Si una persona ha dicho presenta una depresión, un problema de una adicción química o comportamental, o presenta un problema de un trastorno de la conducta alimentaria, el tratamiento regular a esa persona, eso previene considerablemente de que esa persona se implique en una conducta suicida. También hacer frente a las situaciones de estrés o soledad, a base de enseñar a esa persona y de tratarla psicológicamente para manejar y poder afrontar el estrés o la soledad de una forma adecuada, bien sea a través de un tratamiento psicológico, de intervenciones en la escuela, por ejemplo, respecto a niños o niñas que se encuentren realmente aislados o estigmatizados por distintas razones que existen en el ámbito escolar, y eso facilitaría realmente el que, creando una red de apoyo a estas personas, se podría controlar el que no presenten este nivel suicida. Por otra parte, se trata también de captar la ideación o el plan suicida, porque resulta que muchas personas, cuando han cometido un suicidio, han hablado previamente de él, en muchos casos, excepto en los casos del suicidio impulsivo. Quiere decir que han hablado de forma más o menos velada, como puede ser referirse, por ejemplo, a situaciones como esto no tiene solución, mi vida ya no tiene ningún sentido, mejor es acabar cuanto antes. Cuando se hacen ese tipo de comentarios, realmente las personas de su entorno deben estar alerta de que algo se está cociendo en esa persona, algo malo se está cociendo en esa persona, con lo cual se puede realmente adoptar de arropar a esa persona o de derivarla a digamos, a un tratamiento profesional para conseguir que esos aspectos no vayan. Por otra parte, si hay un trastorno mental grave, pues obviamente se trata de tratarlo para evitar esta situación y de controlar también que no haya un fácil acceso a métodos de suicidio. Por supuesto, si una persona quiere suicidarse, va a encontrar la manera de poder hacerlo,
pero medidas que se han adoptado, como por ejemplo pues el impedir las armas a una persona que se encuentre con una depresión, en el caso de la policía o del ejército o de un cazador que tengan armas en su casa, o el mayor control en el hogar sobre los psicofármacos o fármacos que pueden ser peligrosos desde este punto de vista si se hace una ingestión, y desde una perspectiva comunitaria, pues el tomar medidas sobre a veces lo que llamamos los puntos calientes de algunas ciudades, como pueden ser pues, ciertos viaductos o ciertos acantilados, donde algunas personas pueden llegar realmente a suicidarse, digamos, por imitación de que ese es el sitio al que acuden las personas que se suicidan. Entonces, tomar medidas como vigilar más esa zona, poner unas mamparas en los lugares altos para evitar que esas personas puedan precipitarse en un momento determinado, o a las vías del tren o al vacío en un momento, son algunas de las medidas a nivel comunitario que pueden frenar en parte esta situación. Por tanto, los niveles de actuación son múltiples los que se pueden hacer. Y hay, sin embargo, además de estos factores, digamos, de riesgo a los que me refería, también hay ciertos factores de protección, que son los que tenemos que estimular para hacer a estas personas más resilientes en un momento determinado ante las posibles crisis que pueda haber en su vida, ¿no? Hay ciertas variables de personalidad, como una estabilidad emocional, como el tener una autoestima media o alta, o el contar con un repertorio de conductas con habilidades de solución de problemas o habilidades para la relación social o estrategias de afrontamiento del estrés, que en definitiva pues todas las personas nos vamos a encontrar con situaciones estresantes. Entrenar a estas personas o enseñar a estas personas, especialmente en el entorno familiar y en el entorno educativo, desde una perspectiva preventiva, contribuye realmente a potenciar esos factores de protección. A nivel sociofamiliar, pues unas relaciones sociales adecuadas, un apoyo sociofamiliar, el contar con un proyecto de vida y el propio tratamiento de los trastornos mentales son factores de protección, porque los problemas de salud mental son frecuentes, los suicidios son mucho menos. Eso quiere decir que si hay ciertos problemas de salud mental y sobre todo ciertos problemas de salud mental que generan esta situación, pues tenemos que intentar hacer frente a ello. Con esto lo que quiero decir es que nos plantamos en una situación con la que va a seguir existiendo, que tenemos que tener realmente la mente fría para llevar a cabo realmente unas medidas que tiene que ser un trabajo en red, donde actúen, por una parte, los centros escolares, el entorno familiar, el entorno social, el entrenamiento a la policía, los ayuntamientos en cuanto a medidas de protección, en cuanto a posibles lugares de suicidio, y tenemos ante este tema pues ciertos retos de futuro en los que afortunadamente están implicados en este momento muchas comunidades autónomas, donde se ha avanzado mucho en los 5 últimos años, a sabiendas de que siempre vamos a obtener unos resultados que van a ser relativos, pero tenemos que contar con lo que hay. Retos de futuro, desde mi punto de vista, importantes son el detectar personas de riesgo. Si podemos detectar a una persona que se encuentra deprimida, sin un nivel de futuro, que se encuentra con un nivel de acoso, etcétera, eso nos va a permitir tomar medidas que puedan ser de apoyo psicológico, apoyo escolar, apoyo familiar, redes de apoyo. Hoy, por ejemplo, por lo que se refiere a la tercera edad, que es un sector crítico que he señalado, existen en casi todas las ciudades, digamos, unas redes de apoyo social, o sea, redes de acompañamiento, asociaciones que se ocupan de personas solas, que les llaman con cierta frecuencia para saber dónde están, para saber cómo se encuentran, en qué condiciones están. Todo esto facilita mucho, digamos, la prevención, incluso hasta contar con ciertas mascotas en casa, ¿no? Y que esas personas se preocupen más de ir al veterinario que de ir al médico, ¿no? Porque les descentra, digamos, del problema que tienen entre manos. Bueno, se trata también de diseñar programas específicos para jóvenes y adolescentes, sobre todo para hacer frente a las autolesiones, para hacer frente a la ideación suicida. Y en la medida en que estas personas, por medio de tutores, psicólogos escolares o psicólogos educativos que puedan estar en ese contexto, puedan realmente verbalizar
esas emociones que tienen sin vergüenza. O sea, con la confianza que les inspira estar en un ambiente protector, pues va a ser muy importante. Elaborar programas de prevención a nivel familiar, de escuela, de los medios de comunicación. Hoy se sabe que no se puede crear un efecto, que no hay que crear un aura de silencio en torno al suicidio, pero tampoco hay que hacer el suicidio algo sensacionalista. Entonces ya hay unas guías de buenas prácticas disponibles en nuestro país para cómo informar de los suicidios. Es verdad que no siempre se hace, ni siquiera hoy, de la manera más adecuada, pero hay una serie de personas que han trabajado y han elaborado realmente unas guías al respecto. Hay que intervenir activamente en las personas que han tenido una tentativa de suicidio, porque he señalado que es uno de los factores de riesgo más importantes para cometer un suicidio ya consumado, especialmente en los 12 primeros meses tras esa tentativa de suicidio. Y luego, finalmente, hay que llevar a cabo, desde mi punto de vista, autopsias psicológicas en las personas fallecidas. Estas autopsias psicológicas que se han llevado a cabo fundamentalmente a veces para determinar si se ha tratado de un accidente, por ejemplo, en el caso de una caída de un edificio, si ha sido un accidente o ha sido un suicidio, pues porque las compañías aseguradoras están interesadas en ello, etc. Pero además de determinar la causa, lo que es la causa de muerte, quiero decir, lo que es importante es determinar las motivaciones que han podido llevar a esa persona. Eso, lógicamente, lo hacemos a posteriori. Hay que hacerlo con los familiares o con los allegados de la persona fallecida después de transcurrido un tiempo, por respeto al duelo que esas personas pueden realmente experimentar, y entonces intentar ver qué tipo de circunstancias moduladoras, porque el suicidio es multicausal, no hay una única causa, pero qué circunstancias predominaban en esa persona cuando realmente llegó a tomar esa decisión. El conocimiento de esos datos, es decir, el análisis de ese caso individual hecho con los familiares o allegados de las personas que estaban junto a la persona que ha cometido el suicidio, nos puede dar pistas para conocer más sobre la causalidad o la multicausalidad del suicidio y, por tanto, para establecer estrategias preventivas más focalizadas, más orientadas realmente a la diana terapéutica que pretendemos. Y por último, hay que conceder, y en eso me ocupo especialmente también en la última parte del libro, pero con bastante extensión, al ámbito del tratamiento de las personas, de lo que ellos se denominan supervivientes del suicidio. Es decir, de las personas que se han encontrado con que han perdido a un ser querido. Mucho más duro, he señalado antes, en el caso de un hijo, y mucho más duro todavía si se han encontrado a ellos mismos al cadáver. Quiero decir que ante esa situación no se puede, digamos, normalizar esta situación, sino que hay que pensar que esa situación estresante desborda la capacidad de afrontamiento normal, por sólida que sea, en una persona, y por tanto hay que prestar un tipo de ayuda. En ese aspecto, a una ayuda psicológica o psiquiátrica, y también a nivel de red social se han ido creando, y yo creo que de forma además muy efectiva, distintos grupos de autoayuda, a los que me refiero en el libro, donde cito las direcciones de los más importantes, pues prácticamente en cada una de las comunidades autónomas e incluso casi en algunos casos en cada una de las ciudades, grupos de autoayuda para poder hacer frente, digamos, al dolor de estas personas, facilitar que no se transforme en un duelo complejo y, por tanto, que puedan ser objeto de tratamiento y que estas personas puedan, digamos, por un lado, mejorar su situación emocional, que es un objetivo nuestro como terapeutas. En segundo lugar, que puedan permitir el dedicar una atención adecuada al resto de los familiares que sobreviven y, por tanto, que en función de su malestar podrían realmente desatender. Y, en tercer lugar, también para evitar que pueda haber un riesgo de suicidio, porque uno de los aspectos de factores de riesgo puede ser también el que una persona haya perdido a una persona directa por suicidio, se convierte en un posible factor de riesgo para cometer un suicidio. Bien, estas son algunas de las consideraciones de las que me he ocupado, de las que me ocupo realmente en el libro, de los aspectos que me preocupan
realmente, especialmente en este momento a nivel clínico, en este tema, en el tema del suicidio, y me parece que estamos en condiciones de poder abordarlo, sobre todo porque ha sido un tema del que no se ha hablado, que resultaba incómodo hablar, y creo que tenemos que abordarlo sin hacer exhibicionismo ni sin hacer sensacionalismo del tema, pero dentro de los parámetros realmente adecuados y sobre todo con esa finalidad, digamos, de ayuda a nivel preventivo o a nivel terapéutico o a nivel social en el entorno en que nos encontremos. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y por dedicar esta tarde a escuchar estas notas sobre el contenido de mi libro. Y disculpad si me he alargado un poco en exceso. Ha sido muy interesante la conferencia, o sea que yo creo que habríamos estado escuchándole todavía mucho más tiempo, o sea que por ahí no creo que se haya pasado, sino usted siempre se queda corto, así que ha sido súper agradable. Voy a pasarle un momento la palabra a nuestro presidente de la academia, que quería saludarnos y supongo que agradecer la conferencia. Presidente, cuando quiera. Muchas gracias, María. Es una conferencia realmente, no una presentación de libro, una verdadera conferencia magistral. Yo agradezco mucho a Enrique esta presentación ante un tema de una actualidad muy grande. Creo que ha tocado prácticamente todos los temas y confío en que ese libro pues llegue a las manos de mucha gente. Estoy pensando precisamente en todas esas personas que hoy hacen frente a problemas de suicidio a través de los teléfonos de ayuda, a la persona preocupada, e incluso creo que hay una línea que creo recordar que es 024 o una cosa así, que está específicamente destinada al tema del suicidio. El 112. ¿Eh? 112. O uno o dos. Bueno, sí. En todo caso, sabía que había algunas. Quiero decir que a esas personas yo les recomendaría, por supuesto, que conozcan y se empapen de tu libro, y confío en que además, de alguna manera, los psicólogos que están tratando estos temas encuentren ahí ideas y sugerencias para hacer frente a un problema realmente gravísimo para las personas y para la sociedad. Enhorabuena, Enrique, y gracias por tu presentación. Bueno, muchas gracias. Quería solamente hacer una breve precisión en lo que acaba de comentar, porque me ha dado una idea que sí que quería exponer, y es que muchas de las personas han recurrido a Internet a veces con un efecto negativo, como puede ser, por ejemplo, el intercambiarse métodos indoloros de suicidio, como por ejemplo el hacer incluso pactos de suicidio para hacerlo juntos a la misma hora en un determinado sitio o a una determinada hora para transmitir cartas de despedida, etc. Eso es verdad, pero también es verdad que hoy en este momento Internet también tiene muchos elementos positivos. Por ejemplo, si uno mete la palabra suicidio en Google, hagan la prueba, lo primero que aparece es el teléfono de la esperanza y el teléfono que tiene el Ministerio de Sanidad para ayudar a estas personas. Esta es, creo, pues una labor positiva que se puede realmente ir haciendo, y de hecho en las campañas de prevención, por ejemplo, para personas jóvenes, pues han utilizado muchas veces, aparte del Google y el teléfono de la esperanza, se están creando ahora también en un proyecto que se está llevando a cabo en personas que han tenido una tentativa suicida en un proyecto multicéntrico en hospitales de Barcelona, que se llama el proyecto Survive. Esto lo que hacen es conectar con la gente no solo por teléfono, sino por chat, porque para muchos jóvenes el teléfono no lo utilizan, consideran que eso es una cosa viejuna utilizado para llamar, y en cambio el chat les resulta mucho más familiar, y ese puede ser un primer contacto para luego poder establecer una llamada, para poder intentar que demoren realmente su decisión, la decisión irreversible, y tomar otra serie de medidas. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Profesor, la verdad que yo creo que ahí
yo, de hecho, tenía una pregunta por aquí que preguntaban un poco también en la misma dirección qué le parecía pues, ese teléfono del que nos ha hablado del Ministerio de Sanidad, que creo recordar que es el 024, es una de las, digámoslo así, de las estrategias estrellas que ha hecho el Ministerio de Sanidad para atender a la gente, ¿no? Y era un poco alguna pregunta que me han hecho por el chat, ¿qué le parece este tipo de estrategias de teléfonos de autoayuda? Entiendo que bien, pero bueno, pues si quiere aportar alguna cosa más en este sentido, si le parece que es una de las estrategias útil, eficaz para prevenir, ¿no?, el suicidio, además de, como ha dicho usted muy bien, el 112, ¿no?, que es siempre el teléfono prioritario, digámoslo así, en el sentido de que ellos te atienden siempre en todo tipo de emergencias, ¿no? Entonces, un teléfono de ayuda ve que es una de las herramientas útiles, pues, que podemos utilizar en la sociedad para mejorar esto. Es una buena herramienta, se podría mejorar de alguna manera. ¿Qué características quizá debería tener ese teléfono? ¿Qué opina usted? Es una pregunta formulada por uno de los asistentes. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias porque has contribuido también a un error que he cometido. En cuanto al número de teléfono, efectivamente el teléfono específico de prevención del suicidio no es el que dice yo, el 112, que es el de urgencias generales, sino es el que ha comentado Maripaz, que es el 024. Que es bueno, el otro también, porque siempre es un teléfono de asistencia. Pero este es específico para la prevención de suicidio, que lo creó el Ministerio de Sanidad. Hay otros teléfonos contra el suicidio, también está el teléfono de la Esperanza, el teléfono de la Fundación ANAR para menores en concreto, que son teléfonos gratuitos y que están, digamos, al servicio de toda la población. Bueno, yo creo que la ventaja que tienen es que primero estamos hablando de que son teléfonos que funcionan a las 24 horas y que si una persona marca ese número de teléfono se va a encontrar con otra persona, se va a encontrar con una persona al hilo del teléfono que le va a escuchar, que va a darle una orientación y que puede llevar a cabo una primera intervención. A mí esto me parece que es muy importante, sobre todo porque cuando una persona marca ese teléfono quiere decir que no lo tiene del todo claro lo que va a hacer, porque si lo tiene claro probablemente no marca ese número de teléfono. Si no es el último cartucho que esa persona juega, el último cartucho que esa persona, digamos, dispara antes de implicarse en una conducta suicida. Entonces esa labor de escucha y de que se encuentre, haya una comunicación empática, donde no moralista, sino empática, donde se escuche realmente las motivaciones que tiene esa persona, donde se le haga ver que a veces el suicidio es una solución definitiva para un problema que es temporal y de que de alguna manera el tratar de posponer, o sea, el objetivo en esos casos es posponer la decisión para que en ese intervalo de tiempo puede intervenir alguna persona que sea familiar, que sea de confianza para la persona del suicida, que si llama es porque, insisto, tiene algún tipo de dudas o está realmente atormentado o culpabilizado por la decisión que va a tomar, y si se le ofrece alguna alternativa, como puede ser una de ellas, digo, posponer esa decisión, digamos, por ejemplo, 24 horas. Y en ese intervalo de esas 24 horas esa persona se va a poner en contacto, se le va a preguntar cuál es su red de apoyo más inmediato a nivel familiar, a nivel social, que pueda ser realmente de confianza para poder contarlo. Esa persona, a su vez, puede luego realmente ponerse en contacto, si es preciso, con el 112 para el caso de un ingreso, por ejemplo, en el supuesto de que ocurra un riesgo inmediato para la vida de esa persona, etcétera, ¿no? Eso es lo que realmente es importante y, por tanto, yo creo que este sistema está muy bien. Si además se utilizan, además del teléfono, la posibilidad del chateo, sobre todo en personas que no quieren hablar ante esta situación, y el chateo, por resultarles más familiar, realmente, en el caso estoy hablando de personas jóvenes, puede ser realmente un elemento de apoyo en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha hecho el Ministerio de Sanidad, digamos, está bien, es una buena medida, pero que hay que, digamos, enmarcarla dentro de una estrategia global para hacer frente realmente al ámbito del suicidio. Eso implica, lógicamente, que haya una atención mejor
a la salud mental. Claro, requiere que haya más psicólogos clínicos o psicólogos sanitarios o clínicos que estén o que puedan estar en centros de atención primaria, grupos de autoayuda que realmente puedan funcionar, de manera que cuando una persona se encuentre en una situación de malestar, pues pueda realmente consultarlo sin unas listas de espera excesivas, de una manera realmente operativa e inmediata. Eso creo que facilita mucho las cosas y, por tanto, creo que esta medida aislada no tiene mucho sentido. Pero a mí me parece, yo hago una valoración muy positiva de esa medida, especialmente si se enmarca dentro de ese conjunto amplio. Muchas gracias, profesor. Está el chat lleno de felicitaciones. Muchas gracias por la presentación, magnífica exposición, muy interesante. Bueno, también hay que decirlo, ¿no? Aunque no sean preguntas, la gente está encantada. Y hay alguna pregunta más. Bueno, hay una persona que de alguna forma alude al peso, ¿no?, que tienen los factores sociales en todo esto del suicidio. Él alude pues a veces a situaciones económicas, a situaciones, digámoslo así, crímenes de guerra, etcétera. Y de alguna manera la pregunta que creo que quiere formular es si dentro de estas estrategias que utilizamos en psicología para poder abordar el tema del suicidio y prevenirlo, ¿no?, actuar también, a lo mejor una prevención primaria, secundaria y terciaria, si no deberíamos incluir más estrategias de tipo social, ¿no? Yo creo que ha comentado varias estrategias sociales, es decir, ha salido un poco del contexto más clínico para hablar pues también de los grupos de autoayuda, de las redes, de la importancia de los medios de comunicación, en fin. Yo entiendo que este no es un abordaje puramente clínico, por decirlo así, sino un abordaje mucho más social, donde entran todas las variables que comenta en el libro y que muchas de ellas las ha comentado aquí, pero no sé si querría hacer añadir algo o hacer alguna puntualización en ese sentido. Sí, me parece importante. Yo lo que he querido hacer ver es que creo que el tratamiento efectivo, el tratamiento a nivel clínico y por otra parte a nivel preventivo, es un tratamiento, digamos, en red. Y un tratamiento en red donde tiene que implicarse, digamos, la familia, la escuela, depende, si hablamos de menores, me refiero, la escuela, la familia y, digamos, el conjunto de la sociedad. He dicho antes algunas medidas claras del conjunto de la sociedad a nivel de tomar medidas, por ejemplo, pues en los hoteles o en lugares altos que puedan realmente dificultar el que si una persona tiene un impulso suicida no lo pueda hacer, ¿no?, como se lleva a cabo en estos momentos, como se ha hecho ya en algunos momentos, o en ciudades, en lugares, en los puntos calientes, el que se tomen medidas, por ejemplo, no sé, como el puente de Segovia en Madrid, o Sí, Segovia, sí. o en otros lugares que pueden resultar emblemáticos y que de alguna forma, por tanto, se puede frenar ese tipo de situación. Pero además de ello, he querido hacer ver también que hay otros aspectos sociales, por ejemplo, muy orientados en el ámbito de la tercera edad. Quiero decir, si en el ámbito de la tercera edad nos encontramos con personas que se encuentran solas, que se encuentran con cierta discapacidad física, realmente hay en este momento un movimiento asociativo muy fuerte para acompañar a estas personas, o las estrategias de acompañamiento, de que una persona no se encuentre sola, porque la soledad no asumida, otra cosa es que una persona lo desee, pero la soledad no asumida es un factor de riesgo no para el suicidio, lo es para la depresión, pero la depresión a su vez correlaciona con el suicidio, y si es varón y vive solo y tiene además un deterioro físico que le impide llevar a cabo las aficiones o el tipo de vida activa que llevaba antes, pues realmente el riesgo es muy alto. Entonces, este tipo de grupos asociativos a mí me parece son muy importantes y yo les llamaría esto pues lo que es la prescripción social. Es decir, además, cuando una persona acude realmente a un psicólogo o acude a un médico, además de la prescripción terapéutica, los fármacos, los tratamientos psicológicos que se imponen, hay que hay que prescribir esa prescripción social que es de involucrarle, digamos, en redes de apoyo social de las que existen, de grupos de voluntariado, cada cual con las circunstancias y con los intereses que tienen. Y eso creo que tiene un gran efecto terapéutico. Es decir, cuando se habla un poco en el lenguaje político y en este momento, pues lo que hay que hacer es más psicólogos en salud mental. Pues por supuesto,
porque si tenemos 6 cada 100.000 habitantes y la Organización Mundial de la Salud recomienda que haya al menos 18, pues hombre, indudablemente estamos muy por debajo de lo que se necesita. Pero además de eso, para hacer frente a este problema hay que crear, creo yo, una red en donde las personas puedan hacer frente a situaciones críticas de, por ejemplo, de ruptura de pareja, de situaciones de soledad, etcétera, que encuentren medios, y eso no se resuelve ni con ni con un ansiolítico ni con una reestructuración cognitiva. Es decir, eso puede ser útil para ciertas personas y en algunos casos, pero en otros estas redes de apoyo social son complementarias, no se, digamos, medicaliza o psicologiza realmente el problema y creo que puede dar unos niveles de bienestar emocional mayores a muchas personas, ¿no? Muchas gracias. Claro que sí. La prescripción social y, por supuesto, claro, el resolver las necesidades básicas de aquellas personas que más lo tienen a nivel económico, a nivel de vivienda, en fin, a muchos aspectos, a nivel de una mínima estabilidad laboral. Bueno, por supuesto, son factores fundamentales. Si recurrimos ahí a la pirámide de Maslow, pues tendremos que tratar de satisfacer lo que son las necesidades más básicas inicialmente para conseguir esa especie de relativo bienestar emocional. A mí no me gusta hablar de felicidad porque me parece un término un poco místico y que tiene unas connotaciones especiales. Dejémoslo en un razonable bienestar emocional con el cual pues, las personas funcionamos, estamos razonablemente a gusto, unos días más que otros, pero que hacemos frente a los retos que nos plantea la vida pues, de una manera aceptable y disfrutamos y tratamos de disfrutar de ella. Muchas gracias, profesor. Creo que he respondido fantásticamente a la pregunta. Hay personas que, además de mostrar el agradecimiento por esta magnífica conferencia, también tratan de aportar recursos y aportar cosas. Es decir, creo que este es un tema que nos une a todos y la verdad es que, bueno, pues yo creo sinceramente que es un tema que antes era un tema temido, un tema apartado, un tema silenciado y para mí ha sido un orgullo presentarle en esta conferencia y presentar este libro que sinceramente creo que es un manual que puede contribuir a ayudar sinceramente mucho en el entendimiento de este tema. Y bueno, pues quizás me gustaría terminar con una frase del profesor de Marie Curie, que decía que un premio Nobel, ya lo sabe, en 2 ocasiones, de física y de literatura, que decía una frase que a mí me parece muy adecuada a este problema, ¿no? Decía, nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos. Creo que este se ajusta muy bien al tema del suicidio y creo que su libro nos va a ayudar a comprender más y sin duda a temer menos. Así que yo creo que con esto ya terminamos esta presentación. Muchísimas gracias de verdad por esta magnífica conferencia, por haber escrito este libro para todos nosotros. Ya tenemos otro manual más como referencia en este caso y darle la enhorabuena. No se me ocurre nada más que darle la enhorabuena y a ustedes pues agradecerles su estancia. Veo que siguen apareciendo gracias y gracias por el chat y bueno, pues también emplazarles a nuestra próxima conferencia de los miércoles con la Academia, que será el próximo día 14 de junio y que será impartida por la excelentísima María Vicenta Mestre, académica y rectora de la Universidad de Valencia, con un tema que quizás a algunos de ustedes les interese, que es la ley de universidades. Muchas gracias, de verdad, profesor Enrique Echeburúa. Usted nunca defrauda, ha sido una conferencia estupenda. Muchas gracias por este libro que nos acompañará a muchos en nuestro trabajo y muchas gracias a todos ustedes. Y con esto y sin más cerramos esta presentación del libro. Bueno, muchas gracias, si me permite, Maripaz, por tus palabras y por tu presentación y moderación de este acto y muchas gracias a todos los asistentes. En una tarde casi veraniega, realmente en la que nos encontramos, pues habéis tenido el detalle de poderos conectar a esta presentación del libro y confío en que os haya podido ser de algún interés. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias.